Capítulo 1, segunda parte. Que no diga nada, rió Cromer. ¿Crees acaso que soy un monedero falso y puedo fabricar todas las monedas de 2 marcos que yo quiera? No, amiguito, no. Yo soy un pobre, no tengo un padre rico como tú, y cuando puedo ganarme 2 marcos tengo que aprovechar la ocasión. Quizás me dé más. Me soltó de repente. Nuestro portal no olía ya a paz y a seguridad. El mundo se me vino abajo. Franz me denunciaría. Yo era un delincuente. Se lo dirían a mi padre y hasta puede que viniese la policía. Todos los terrores del caos me amenazaban. Todo lo feo y todo lo peligroso se alzaba contra mí. El no haber robado realmente no podía salvarme. Además lo había jurado. Dios mío, Dios mío. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Adiviné que tenía que pagar mi rescate y busqué desesperadamente en todos mis bolsillos. Ni una manzana, ni un cortaplumas, no tenía nada. De pronto me acordé de mi reloj, un viejo reloj de plata que había pertenecido a mi abuela. No andaba ya, pero yo lo llevaba por el gusto de llevar reloj. Rápidamente lo saqué del bolsillo. Escucha, Cromer, no debes denunciarme, estaría muy feo. Mira, te regalaré mi reloj. Siento no tener otra cosa. Te lo doy, es de plata y la maquinaria es muy buena. Tiene una pieza rota, pero puedes mandarlo a arreglar. Sonrió y tomó el reloj en su mano grande y basta. Miré aquella mano y sentí cuán profundamente hostil me era y cómo se disponía a caer sobre mi vida y mi tranquilidad. Es de plata, repetí con timidez. Me tienes sin cuidado, exclamó con hondo desprecio. Te lo puedes guardar y mandar a arreglarlo por tu cuenta. Pero Franz, repuse, temblando de miedo a que se fuese. Espérate un poco, toma el reloj, es de plata legítima. No tengo otra cosa. Me miró con frío desprecio. Bueno, pues, ya sabes a dónde voy. O también se lo puedo decir a la policía, conozco al sargento. Se volvió para marcharse, pero yo la retuve por la manga. No podía ser. Prefería morir a tener que sufrir todo lo que caería sobre mí si Franz se iba de aquel modo. Franz, supliqué ronco de emoción, no hagas tonteras. Es una broma tuya, ¿verdad? Sí, una broma, pero a ti te puede costar muy cara. Pero dime entonces lo que tengo que hacer. Estoy dispuesto a todo. Me miró entornando los ojos y se echó a reír de nuevo. No seas tonto, exclamó con falsa amabilidad. Lo sabes tan bien como yo. Me puedo ganar 2 marcos y no voy a permitirme el lujo de tirarlos a la calle. En cambio tú eres rico, tienes hasta un reloj. Dame tú los 2 marcos y en paz. Comprendí su lógica, pero 2 marcos para mí eran una suma tan elevada y tan inasequible como 10, 100 o 1000. Yo no tenía dinero. En el cuarto de mi madre guardaba una hucha que contendría algunas monedas de 5 y 10 céntimos, producto de la visita de mis tíos y otras ocasiones análogas. Y nada más. Por entonces no me daban aún mis padres dinero ninguno para mis gastos. No tengo nada, repuse tristemente. No tengo dinero, pero te daré todas mis cosas. Tengo un libro de aventuras, una caja de soldados, una brújula. Te los voy a traer. Cromer contrajo la boca, atrevida y maligna, y escupió en el suelo. No digas más simplezas, ordenó. Puedes guardarte todas esas porquerías. Una brújula. No me enfades más y dame el dinero, ¿me oyes? Pero si no tengo un céntimo, nunca me dan nada. ¿Qué quieres que haga? Bueno, mañana me darás los 2 marcos. Te espero abajo en el mercado después de clase. Se acabó. Pero si no me traes el dinero, ya verás. ¿Y de dónde quieres que lo saque si no lo tengo? En tu casa hay dinero de sobra. Lo demás es cosa tuya. Mañana, después de clase, ya lo sabes. Y no dejes de llevarme los 2 marcos. Si no... Me disparó una mirada terrible, escupió de nuevo y desapareció como una sombra. No podía subir a casa. Mi vida había sido destruida.
Pensé huir para no volver o ahogarme en el río. Todo ello muy imprecisamente. A oscuras, acurrucado en el último peldaño de la escalera, me entregué a la desdicha. Allí me encontró Lina llorando al bajar con un cesto para recoger leña. Le pedí que no dijese nada y subí a casa. El sombrero de mi padre y la sombrilla de mi madre colgaban de la percha, al lado de la puerta vidriera. Aquellos objetos exhalaban para mí el dulce perfume del hogar. Mi corazón los saludó suplicante y agradecido como el hijo pródigo la vista y el olor de las viejas estancias de la casa paterna. Pero todo aquello no me pertenecía ya, formaba parte del claro mundo parental y yo había naufragado culpablemente en las aguas sombrías. Encadenado a la aventura y al pecado, me amenazaba el enemigo y me esperaban los peligros, el terror y la vergüenza. El sombrero y la sombrilla, el viejo piso de ladrillo, el cuadro grande del vestíbulo y la voz de mi hermana mayor resonando dentro, en el cuarto de estar, todo ello me era más querido, más agradable y precioso que nunca. Pero ya no era consuelo y seguro bien, sino severo reproche. Todo aquello no era ya mío, no me era ya posible participar de su serena paz. Traía en mis pies un barro que no podía limpiarme en el felpudo de la puerta. Traía conmigo sombras de las que nada sabía el claro mundo de mi hogar. Todos mis secretos y mis temores anteriores no habían sido más que un juego comparado con lo que hoy traía conmigo a aquellas habitaciones. La fatalidad me perseguía. Se extendían hacia mí manos hostiles, de las cuales no podía protegerme ya mi madre, ni siquiera saber de ellas. Era igual que mi delito hubiese sido un hurto o una mentira. ¿Acaso no había jurado en vano por Dios y por mi salvación eterna? Mi pecado no era este o aquel. Mi pecado era haberle dado la mano al demonio. ¿Por qué había ido con aquel individuo? ¿Por qué había obedecido a Cromer con más diligencia y sumisión que nunca a mi padre? ¿Por qué había inventado la historia del hurto? ¿Por qué me había vanagloriado de un delito como de un acto heroico? Ahora me tenía sujeto al demonio por la mano y el enemigo me perseguía. Durante un instante no sentí ya el temor al día siguiente, sino ante todo la terrible certidumbre de que mi camino iba ya para siempre cuesta abajo hacia las tinieblas. Veía claramente que mi culpa había de engendrar nuevas culpas, que mi retorno al lado de mis hermanas, mi saludo y mi beso a mis padres eran una mentira, pues les ocultaba una fatalidad y un secreto que traía conmigo. La confianza y la esperanza renacieron en mí por unos segundos ante el sombrero colgado en la percha. Se lo confesaría todo a mi padre. Acataría su sentencia y su castigo. Le haría participar en mi secreto y él me salvaría. Todo quedaría reducido a una penitencia como tantas otras, a una hora dolorosa y amarga, a una contrita demanda de perdón. Pero no podía ser. Sabía muy bien que no lo haría. Sobre mí pesaba un secreto, una culpa, que yo tenía que devorar solo y por mí mismo. Había llegado quizá el punto en que se bifurcaba el camino, y quizá desde aquella misma hora iba a pertenecer ya para siempre a los malos y a tener que compartir sus secretos, depender de ellos, obedecerles y hacerme su igual. Había querido representar el papel del hombre resuelto y sin escrúpulos, y ahora tenía que soportar las consecuencias. Me satisfizo que mi padre me reprendiera al entrar por traer las botas mojadas. Aquello distraía su atención impidiéndole advertir lo peor, y soporté en silencio la reprimenda con el pensamiento fijo en mi secreto. Pero entretanto surgió en mí un singular sentimiento nuevo, un sentimiento perverso y cortante, erizado de traidoras puntas.
Me sentía superior a mi padre. Por un momento sentí un cierto desprecio ante su ignorancia. Su reprimenda a causa de mis botas mojadas me pareció mezquina. Si tú supieras, pensé, y me sentí como un delincuente al que se juzga por el hurto de un panecillo y tiene sobre su conciencia un asesinato. Era aquel un sentimiento repulsivo, pero muy intenso, y me encadenaba con mayor fuerza que ninguna otra idea a mi secreto y a mi culpa. Pensaba que mientras aquí me trataban aún como a un niño pequeño, Cromer me denunciaba a la policía y las tempestades comenzaban ya a cernirse sobre mí. De todo este suceso, en cuanto va relatado hasta aquí, fue este momento lo más importante y perdurable. Fue una primera desgarradura en la santidad del Padre, una primera grieta en los pilares sobre los que había reposado mi infancia y que todo hombre tiene que destruir antes de poder llegar a él mismo. De estos sucesos que nadie ve se compone la línea esencial interna de nuestro destino. La desgarradura, la grieta, se cierra luego, cicatriza y cae en el olvido, pero nuestra íntima cámara secreta perdura y continúa sangrando. A mí mismo me espantó en el acto aquel nuevo sentimiento. Hubiera querido arrojarme a los pies de mi padre y besárselos, en prueba de retractación. Pero nunca puede uno retractarse de nada esencial, y esto lo siente y lo sabe un niño tan bien y tan profundamente como cualquier sabio. Sentía la necesidad de reflexionar sobre mi asunto y buscar caminos para el día siguiente. No pude. Durante todo el resto de la tarde me absorbió la tarea de habituarme al ambiente cambiado de nuestro cuarto. El reloj de pared y la mesa, la Biblia y el espejo, la biblioteca y los cuadros de la pared parecían ir despidiéndose de mí. Con el corazón helado tuve que presenciar cómo se convertía en pasado y se desligaba de mí todo mi universo, toda mi vida dichosa y buena, mientras me sentía sujeto ya al mundo tenebroso y desconocido, arraigando en él con nuevas raíces que absorbían sus jugos venenosos. Por primera vez saboreé la muerte que sabe amarga porque es nacimiento, porque es angustia y temor ante una terrible renovación. Llegó por fin la hora de acostarme. Pero antes tuve aún que dejar pasar sobre mí, como un último fuego del purgatorio, los rezos vespertinos, en los que se cantó uno de mis himnos preferidos. Yo no pude unir mi voz a las demás, cada nota era para mí hiel y veneno. Al recitar mi padre la acción de gracias mis labios permanecieron mudos, y cuando terminó con las palabras «No retires de nosotros tu bendición», sentí que un brusco sobresalto me apartaba de aquella comunidad. La gracia del Señor estaba con ellos todos, pero ya no conmigo. Aterido y profundamente fatigado, me retiré a mi cuarto. Acostado ya, cuando la tibia seguridad del hogar comenzaba a envolverme cariñosamente, mi corazón retornó a su angustia, errando temeroso en torno a lo pasado. Mi madre había venido como siempre a darme las buenas noches. Sus pasos resonaban todavía en mi cuarto y el resplandor de la vela se filtraba aún por la rendija de la puerta. Va a volver, pensé. Se ha dado cuenta de que me pasa algo y va a volver. Me besará y me preguntará bondadosa y prometedora, y podré ya llorar. Se fundirá la piedra que obstruye mi garganta. Me abrazaré a mi madre, se lo contaré todo y me habré salvado. Y cuando la luz se alejó, dejando de penetrar por la rendija de la puerta, todavía permanecí un rato a la escucha. Luego volví a la realidad y miré a mi enemigo cara a cara. Guiñaba un ojo, riendo con su risa grosera, y mientras yo le miraba y devoraba en mí lo inevitable, iba haciéndose cada vez más poderoso y repulsivo, y su mirada centelleaba con brillo infernal. Hasta que me dormí, permaneció a mi lado. Pero luego
No soñé con él ni con aquel día. Soñé que íbamos en un bote, mis padres, mis hermanas y yo, y en medio de la paz y el resplandor de un día de vacaciones. Al despertar a medianoche, paladeaba aún aquella bienaventuranza y veía relumbrar al sol los blancos vestidos de mis hermanas, y desde este paraíso caí de nuevo al abismo y me encontré otra vez ante mi enemigo y su perversa mirada.